Este es el taller de física acerca de la energía mecánica. Mi nombre es Víctor Ahumada. La energía mecánica es aquella energía que depende de dos factores. Por un lado depende de la velocidad y por otro de la altura. Entonces, mientras un objeto, como este carro de montaña rusa, tenga mayor velocidad y tenga una mayor altura con respecto al piso, tendrá entonces una mayor energía mecánica. Y esa energía mecánica se conserva en cualquier punto que se encuentre, sea en la base, sea mientras está subiendo, sea en la cumbre, o sea cuando está bajando. Entonces en cualquier punto siempre va a tener la misma energía mecánica, pues se conserva. Esto solamente cuando estamos en ausencia de roce, tal como vamos a ver a continuación. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir físicamente la energía mecánica. Y como ya dijimos hace un momento que dependía de la velocidad y de la altura, entonces eso nos induce a pensar que tiene alguna relación con la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, puesto que estos tipos de energía dependen de la velocidad y de la altura respectivamente. Y es precisamente eso la energía mecánica, la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por v cuadrado y la energía potencial gravitatoria es mgh. Y así es entonces como se compone la energía mecánica, cuya unidad de medida es el joule, al igual que todas las energías que hemos visto. Y la gran característica de esta energía, tal como les mencioné recién, es que se conserva. Y es uno de los principios fundamentales dentro de la física, la conservación de la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica inicial siempre va a ser igual a la energía mecánica final. Y esto solamente en ausencia de roce. Es decir, cuando no tenemos roce, entonces la energía mecánica se conserva. Ahora, como todos sabremos, en la realidad el roce siempre va a estar presente y es imposible que tengamos un roce cero. Entonces, en la realidad nunca se va a conservar la energía mecánica. Pero como nosotros estudiamos en general situaciones ideales, vamos a considerar que el roce es cero. Y en tal caso, entonces la energía mecánica sí se va a conservar. Lo que sucede en la práctica, como en las montañas rusas, es que el roce efectivamente es bastante bajo. Entonces el modelo se puede aproximar como si la energía mecánica efectivamente se conservara. Y para explicar mejor este fenómeno, demos un ejemplo. Supongamos que hay una persona que está a una cierta altura y en un comienzo su energía potencial gravitatoria es de 10.000 joules. Y tiene una energía potencial gravitatoria porque tiene una cierta altura con respecto al piso. A su vez, la energía cinética es cero, y esto nos induce a pensar que la velocidad de la persona en ese momento es cero, es decir, está a punto de caer. Entonces la energía mecánica inicial, es decir, en ese instante será la suma de ambas energías, la potencial más la cinética. Y si sumamos 10.000 más 0, vamos a llegar a 10.000 joules, que sería la energía mecánica inicial. Y si ustedes se van dando cuenta, a medida que pasa el tiempo, la persona va cayendo. Y si va cayendo, la altura se va a ir haciendo cada vez más pequeña hasta llegar al piso en donde tiene altura cero. Y si la altura va disminuyendo, entonces la energía potencial gravitatoria tiene que ir disminuyendo. Como ustedes se dan cuenta, aquí es 7.500, aquí es 5.000 y aquí es 2.500, para finalmente ser cero cuando llegue al piso. Entonces uno observa que la energía potencial gravitatoria va disminuyendo porque la altura efectivamente va disminuyendo. Es lo que uno tendería a pensar o lo que efectivamente sucede en la realidad. Pero como nosotros sabemos que la energía mecánica es constante y es igual a 10.000 joules, entonces la energía mecánica tiene que ser 10.000 joules en cualquiera de estos puntos. Y es por eso que lo que se va perdiendo en energía potencial se va transformando en energía cinética, de forma que la suma de las energías siempre sea 10.000 joules. Observamos acá que 7.500 más 2.500 es 10.000, que es la energía mecánica inicial. Y aquí también suman 10.000, acá también suman 10.000, y cuando llega abajo, entonces toda la energía potencial, que en un comienzo eran 10.000 y ahora es cero, se ha transformado en energía cinética, y en donde ahora la energía cinética es máxima, es decir, 10.000 joules, que es justamente el momento antes de tocar el piso. De esta forma entonces tenemos que efectivamente la energía mecánica se conserva en cualquiera de estos puntos. Y claramente siempre y cuando despreciemos el roce, es decir, haya un roce igual a cero.
Ahora, lo que vamos a estudiar es lo que sucede en la realidad, es decir, cuando hay roce. Entonces, cuando hay roce, tenemos la siguiente situación. Por ejemplo, una bola que viaja a 5 metros por segundo. Entonces, todos sabemos que si dejamos o impulsamos a una bola a 5 metros por segundo, tarde o temprano se va a detener, o va a ir disminuyendo la velocidad conforme pasa el tiempo. Y es efectivamente eso lo que sucede. Va disminuyendo su velocidad y en un instante particular la velocidad disminuyó, por ejemplo, a 3 metros por segundo. Lo que vamos a calcular es la energía mecánica. Entonces calculemos la energía mecánica inicial, que será la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Todo esto en el inicio. Vamos a considerar que estamos a una altura igual a 0. Es decir, estamos en el piso. Entonces, si estamos en el piso, la energía potencial gravitatoria es 0, porque no estamos a ninguna altura. Y solamente nos queda energía cinética. Entonces, en un comienzo, la velocidad es 5, recordemos eso. La energía cinética nos quedaría 1/2 por la masa, que vale 20, por la velocidad al cuadrado, que nos daría 25. 1/2 por 20, 10, y por 25, 251. Y esa sería la energía mecánica inicial, que está compuesta solamente de energía cinética porque no hay energía potencial gravitatoria. Ahora calculemos la energía mecánica final. Será entonces la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Y todo esto en el instante final, el instante en donde la bola tiene velocidad 3. Seguimos en altura 0, seguimos en el piso, y por eso la energía potencial nuevamente vale 0. Pero la energía cinética no, porque tenemos una cierta velocidad. Será 1/2 multiplicado por la masa, que es 20, multiplicada por la velocidad al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, o sea 9. 1/2 por 20 nos da 10, y 10 por 9 es 90. Entonces la energía mecánica final es 90 joules. Y como nos damos cuenta, efectivamente en la realidad, cuando los objetos, por ejemplo, van desacelerando por efecto del roce, tenemos que la energía mecánica no se conserva. En un comienzo eran 250 y luego fueron 90. Y si sigue pasando el tiempo, la bola se va a detener y la energía mecánica finalmente va a ser 0. Entonces, ¿por qué sucede esto en la realidad? Por el efecto del roce. Y precisamente, si nos damos cuenta, el roce lo que hizo fue disipar energía. ¿Y disipar cuánta? Disipó una energía equivalente a la diferencia entre ambas energías, final menos inicial, o al revés. Nos quedaría 250 menos 90, y eso nos da en total una diferencia de 160 joules. Y esa diferencia de energía entre la mecánica inicial y la mecánica final corresponde a energía disipada por el roce. Y es así entonces como se define el trabajo del roce. El trabajo del roce se define como la diferencia de la energía mecánica, o sea, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Nótese que si restamos en ese sentido, es decir, la final, que es 90 menos la inicial, que es 250, vamos a llegar a menos 160 joules. Y el trabajo del roce entonces decimos que es negativo. Y es negativo porque la fuerza de roce siempre se opone al movimiento, es decir, lo está frenando. Y en ese caso el trabajo es negativo. Entonces la respuesta a este problema sería, por ejemplo, que el trabajo del roce es menos 160 joules, eso siempre va a ser negativo. O lo que podemos interpretar también como que el roce se encargó de disipar en total 160 joules. Por ejemplo, en forma de calor, que también es otra forma de energía. Es decir, el roce se encarga de disipar toda esa energía en calor. Y la gran aplicación de la energía mecánica, o una de las grandes aplicaciones donde podemos encontrar a la energía mecánica, es la generación de electricidad. Entonces muchos se preguntarán por qué construían esas enormes represas para mantener el agua ahí y dejarlas caer por acá las canales que vemos. Entonces la respuesta es la siguiente: si tenemos una masa de agua acumulada aquí arriba, donde está todo el embalse, entonces esa masa tiene una cierta altura con respecto a la base, en donde llega aquí abajo. Y esa altura lo que le significa a esta agua es que tiene una gran energía potencial gravitatoria, porque está a una altura.
Sin embargo, su energía cinética en ese momento es cero, porque no se está moviendo. A medida que el agua entra por estas cañerías, o por estas canales, y comienza a descender, entonces sucede lo que le sucedió a la persona que analizamos hace un momento. Comienza a descender y la energía potencial gravitatoria comienza a bajar, porque va bajando su altura. Y toda esa energía potencial gravitatoria se va transformando en energía cinética. Y una vez que llega aquí a la base, simplemente no tiene energía potencial gravitatoria y toda esa energía la tiene de forma de energía cinética. Y justamente esta es la agua que va a mover una turbina y esa turbina va a generar electricidad. Y va a generar electricidad gracias a la energía cinética del agua, que como es el movimiento, entonces ese movimiento impulsa a la turbina y se genera electricidad. Entonces se cumple el viejo principio físico que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un comienzo tiene energía potencial gravitatoria, una gran masa de agua acumulada a altura, luego cae y se transforma en energía del movimiento, o sea, energía cinética, y esa energía cinética se utiliza para mover una turbina para generar electricidad. Es decir, es todo un ciclo de generación y transformación de la energía.